Estimados compañeros y amigos, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de participar en esta actividad. Plática entre amigos. Y trato de explicar lo que es la audiencia inicial. Y recuerden que para ello estamos iniciando por dar a conocer la importancia de estudiar bien el hecho. Si nosotros no entendemos el hecho que ha utilizado el Ministerio Público para llevar a una audiencia a un detenido, vamos a fracasar. Por eso se sugiere, hay que leer bien el hecho de la audiencia con el fin de estar en condiciones de entender lo que vamos a hacer. El ejemplo que pusimos fue este hecho. Léamelo, por favor. Hechos. El día 2 de febrero del 2020, aproximadamente a las 20:30, pasado meridiano, circunstancia de tiempo, en la vía pública, calle Allende, 30 Poniente, Lerdo, circunstancia de lugar, Pedro causó daño en el cuerpo con los puños a Juan en forma intencional, circunstancia de modo. ¿Te sigo? Sí. Detenido a las 20:45 p.m. Ojo, 15 para las 9 de la noche fue detenida esta persona. ¿Fue detenido sin la ley? Fragancia conforme al 16 Código Constitucional y 146 fracción 3b. Fracción segunda. Fracción segunda, el inciso B. Fue detenido por considerar el policía delito de flagrancia. Y el estudio que hizo el Ministerio Público, como está obligado en el artículo 140, consideró que sí existía flagrancia, conforme lo establece el artículo 16 de la Constitución y 146, fracción segunda, inciso B, es decir, por señalamiento. Puede detener esa persona. ¿Cierre? El Ministerio Público, 21:30 p.m. del día 2 de febrero. Usted va al Ministerio Público a las 9:30 de la noche del día 2 de febrero. Es decir, el día 2 de febrero, aproximadamente a las 8:30, suceden los hechos. A la 1 está detenido esa persona ante su Ministerio Público. Sígame. Usted interviene a las 21 p.m. del día 3 de febrero como defensor. Usted como defensor interviene hasta el día siguiente, lo que quiere decir que esa persona ya estuvo 24 horas detenido. Su compañero en la plática anterior nos dijo que el Ministerio Público no cumplió con el artículo 140, que le está obligando al Ministerio Público de analizar los hechos. Si no va a pedir prisión preventiva, tiene la facultad de ponerlo en libertad y decirle: te vas a presentar dentro de una semana, te voy a citar, si no vienes te voy a traer por medio de la fuerza pública, pero no te voy a dejar detenido, porque el delito no amerita prisión preventiva, ni amerita tampoco medida cautelar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque son lesiones que el médico legista las clasifica como las que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de 30 días, fracción segunda del 140.
Entonces, como abogado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estudiar el hecho. ¿Es delito de oficio, que se persigue de oficio, o por querella? ¿Y quién nos va a decir si es de querella o es de oficio? El Código Penal, en su artículo 20 bis. Ahí viene la lista de los delitos que son de querella. Ahora, no amerita prisión preventiva. Ministerio Público, ¿por qué lo dejas detenido 48 horas? Si usted le pregunta al Ministerio Público, le va a decir, porque tengo una facultad. Me la concede la Constitución de tenerlo 48 horas. Sí, pero se olvida el señor Ministerio Público de ese artículo 140 que su compañero nos dijo, nos explicó. Se olvida el Ministerio Público que el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales está ordenando el respeto a la libertad. Y si esa persona tiene derecho a la libertad, ¿por qué lo dejas detenido 48 horas? Pero usted, defensor, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí, el médico legista? ¿Sí, el médico legista concluye que las lesiones no ponen en peligro la vida, tarda en sanar menos de 30 días. Por eso nos ubicamos en la fracción segunda del 140. Clasificación del Ministerio Público. En esas 48 horas el Ministerio Público hace una clasificación. Tiene al amigo detenido y bien mismo dice, son lesiones conforme al artículo 140, fracción 2, segunda. Vuelvo a repetir, si nos vamos al artículo 20 del Código Penal, ahí vamos a encontrar que la fracción segunda, lesiones, está considerado como delito de querella. No es de oficio. Y si no es de oficio, es de querella, ha lugar a salidas alternas, acuerdo reparatorio, a obtener la libertad. ¿Por qué lo dejas detenido, Ministerio Público? Doloso conforme al doloso conforme al 17 fracción 1 y 18 primer párrafo. El Ministerio Público dice es un delito doloso, es cierto, conforme al artículo 17 fracción primera y 18 primer párrafo, porque acuérdense ustedes que los delitos pueden ser dolosos o culposos. Este amigo le pega con los puños, doloso. La carpeta de investigación cuenta con acta de aviso, declaración de 2 testigos. ¿Cuál es el acta de aviso? El policía que lo detuvo le dice al Ministerio Público, te dejo a tu disposición a esta persona que detuve en flagrancia por un supuesto delito. Te lo dejo, tú estudia y ya sabes lo que haces tú con él. Yo te lo pongo a tu disposición como policía que soy. Lo detuve cometiendo este hecho y te lo dejo aquí. Ponte a trabajar, Ministerio Público. ¿Sí? Por eso el Ministerio Público dice, bueno, voy a tomar en cuenta el acta de hecho elaborado por el policía. El policía me está diciendo por qué lo detuvo. Y lo detuvo porque le pegó a otro y le causó lesiones. ¿Qué más? Declaración de 2 testigos. 2 testigos que vieron los hechos, el Ministerio Público los declara como acto de investigación. Ya tengo el acta de hechos donde me dice el policía por qué lo detuvo. Ya tengo la declaración de 2 testigos que lo está señalando. ¿Qué más? Acta de detención. El acta de detención del policía, donde está diciendo a tales horas lo detuve y a tales horas te lo pongo a disposición, Ministerio Público. ¿Sí? Perito en fotografía de lesiones certificado. El perito de la Fiscalía le toma fotografías al lesionado como acto de investigación. Por eso el Ministerio Público dice, tengo certificado médico y tengo en fotografías las lesiones que recibió esta persona. ¿Qué más? No
y menos de 30 días. O sea, no ponen en peligro la vida y estar encerrado menos de 30 días. Usted como defensor, como licenciado que es, tuvo que haber analizado ese hecho. Y va a decir, ¿qué voy a hacer para sacar a mi cliente de las manos del Ministerio Público? O va a decir, tengo que esperarme las 48 horas. Si usted conoce ese artículo 140, usted le va a exigir al Ministerio Público, suéltamelo. El Ministerio Público le va a decir, no, porque estoy dentro de las 48 de la Constitución. Y es aquí donde entra usted como defensor, a argumentar el por qué si lo tiene que poner en libertad. Y si el Ministerio Público todavía sigue machado de que no te lo suelto, usted como defensor, ¿qué hace? ¿Ahí lo va a dejar? No. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo va a lograr la salida de esa persona? ¿Qué le va a argumentar? Es licenciado. ¿Qué va a argumentar? Pues primero el artículo 9 creo que nos dijo que era tenemos que... El 19 del Código Nacional dice, se privilegia la libertad de esta persona. Si tiene derecho a libertad, todas las autoridades tienen que respetarle ese derecho fundamental del individuo. Usted lo tiene en la mente. Y dice, es un delito de querella. Y conforme al 140, quiero llevármelo. Pero el Ministerio Público dice, no te lo llevas. Usted como defensor, ¿qué va a hacer? Gracias, Ministerio Público, nos vemos aquí dentro de 48 horas. ¿O qué es lo que va a hacer? Ya el compañero le dijo que estaba el 140. Y si usted conoce el Código Nacional, trae en su mente argumentos para pelear con el Ministerio Público. Y si se fija en el hecho, estamos diciendo, aquí la carpeta de investigación se compone de, repítanlo por favor, la carpeta de investigación se compone de ¿qué? De un acta de aviso. ¿De qué más? De declaración de 2 testigos. ¿Qué más? De acta de detención. ¿Qué más? Y de peritos en fotografía. ¿Qué le falta? La querella. La querella. Y si no hay querella, le va a decir el Ministerio Público, apenas dan 24 horas, te lo voy a conseguir la querella dentro de 24 horas más. ¿Usted qué le dice? Gracias, Ministerio Público, eres muy bondadoso, eres cuarto. ¿O qué le va a decir? No, exigirle que hay que soltarlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a soltar? Porque desde que entró debió de haber hecho eso. No lo hice, 140, no lo hice. Y ya te estoy explicando el por qué, voy a estarme con las 48 horas con él. Y es facultad mía. Y ahí encuentro una palabra que dice podrá, facultad potestativa. Y ahí se queda detenido. ¿Qué más quieres tú, licenciado? ¿Usted qué le va a contestar? Y le cambio. Y le digo, bueno, si es tu cliente, te lo pasa. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede si es su hijo? Y su hijo le está diciendo, papá, tú eres un abogado fregón. Tú me puedes evitar que yo esté aquí encerrado y detenido con esos cuates. ¿Qué le va a decir? No quiso el Ministerio Público soltármelo, no obstante que hay un artículo 140 que dice. ¿Qué otra cosa podemos hacer como abogados? ¿Y con el juez de control? No, pues es que ya se fue a comer el señor y no lo va a encontrar, espérese hasta mañana, porque ahorita está cerrado el tribunal. Y mientras que lo localiza el juez de control, que ya me fui a comer y estoy durmiendo la siesta y estoy cansado y mañana a las 9 de la mañana ahí lo espero. ¿Liga de Derechos Humanos? Pues de aquí a que le hagan el caso. Y ese cuate está detenido y su familiar está detenido. ¿Qué me dice el 148? A ver, léale, por favor. Sí, aquí lo tengo. Código. Detención en flagrancia por delitos que requieren querella. Cuando se detenga a una persona por un hecho que pudiera constituir un delito que requiera querella de la parte ofendida, será informado inmediatamente quien pueda presentarla. Se le concederá para tal efecto un plazo razonable
de acuerdo a las circunstancias del caso, que en ningún supuesto podrá ser mayor a 12 horas. Perdón, ¿cuántas horas? 12, ¿De plazo para qué? para presentar la querella. ¿Quién? El lesionado, el querellante, para ir con el Ministerio Público. El policía le va a decir, tú, lesionado, tienes hasta mañana, antes de la hora que sucedieron los hechos, para que presentes la querella. ¿Sí? Ahora, no se presenta ese amigo y usted va a las 24 horas con el Ministerio Público. Sígale. Dice, de acuerdo a las circunstancias del caso, que en ningún supuesto podrá ser mayor a las 12 horas, contadas a partir de que la víctima o ofendido fue notificado, o de 24 horas a partir de su detención, en caso de que no fuera posible su localización. ¿Qué le va a exigir usted al Ministerio Público? Que ya pasó. Por lo que me estás presentando hasta ahorita en la carpeta de investigación, no veo la querella. Y los hechos sucedieron ayer. Ya pasaron 24 horas. Y ahí ese artículo, ¿cuál artículo? 48. 148, ¿de qué dice? 12 horas para que vayas a presentar la querella. O 24 horas en caso extremo. El señor, como abogado, fue 24 horas después. Y va a exigir, no va a pedir, no va a suplicar a que le hagan el favor. ¿Por qué va a exigir? Porque tiene dos maneras de exigir la salida, el 140 y el 148. ¿Se fijan en ese detalle? Por eso es importante empezar con este ejemplo. Recomendación, hay que leer bien el hecho. Inmediatamente, no se confíe en su mente, por muy joven que sea, no se confíe. Váyase al código y analizar los artículos que se están mencionando. Primero, voy a establecer si es de querella o es delito oficioso. Y si es de querella, tengo dos maneras de sacarlo. Antes de las 48 horas. Y tengo argumentos para pelearle al Ministerio Público el por qué lo tiene que soltar. 3 artículos, 140, 148 y 19, y el 6 que me da la facultad de la contradicción, de argumentar, y de pasada el artículo primero constitucional, tercer párrafo que nos habla de que todas las autoridades, incluido el Ministerio Público, el juez y la policía, tiene que velar por esos derechos humanos. Y usted le va a decir al Ministerio Público, tiene su obligación de respetar los derechos humanos conforme al artículo primero. ¿Sí me explico? Y entonces sí, si no me hace caso, voy a exigirle al juez que las omisiones en que incurrió el Ministerio Público, para que intervenga y le exija, oye, se cumple, no lo detengas allí. Y si es posible, a derechos humanos. Porque usted tiene que quedar bien con su cliente, con su hermano, no con la autoridad, no con el Ministerio Público. Y desgraciadamente, como abogado, queremos quedar bien con el Ministerio Público y con el juez. Y hacemos a un lado a nuestro cliente, sin ofender. Por eso digo, si se tratara de mi familiar, ¿cómo lo sacaría? Pues ahí tienes las llaves. ¿Sí? Ahora, si se trata de otro hecho diferente, ahí va el segundo hecho, para que te noten la diferencia. Sí. Veamos. A ver, ¿quién me va a hacer el favor de leer? El día 1 de febrero del 2020 a las 17 horas, circunstancia de tiempo, en la cantina El Golfito, ubicado en la calle Allende 130 Poniente, en Lerdo, circunstancia del lugar, Juan, con proyectil disparado por arma de fuego, causó lesión en el pecho y provocó la privación de la vida en forma instantánea y fue detenido en el lugar. No, luego, lamento, voy a ponerme a estudiar ese hecho. Y voy a decir, aquí se trata de una privación de una vida. Si me pongo a investigar el 167, voy a llegar a la conclusión que es un delito grave.
que amerita prisión preventiva oficiosa. Ahí sí, Ministerio Público, tienes 48 horas para que sigas investigando. Ahí ni las manos voy a meter. Pero ya llevo una base, ya sé que es delito grave, que el Ministerio Público me va a pedir la prisión preventiva como medida cautelar, la va a justificar y consecuentemente sigue detenido esa persona y antes de las 48 horas a disposición del juez para el control de detención. Pero ya el Ministerio Público hizo un análisis conforme al 140 y al entregarle a usted la carpeta de investigación, usted va a analizar todos esos actos de investigación que realizó el Ministerio Público, pero a leerlos con tranquilidad para ver cuáles son las fallas que le va a encontrar. Y le va a encontrar muchas fallas. En la práctica, ¿qué sucede? Que al defensor le da flojera leer la carpeta de investigación, con respeto lo digo, porque les pregunta: señor defensor, ¿tuvo tiempo suficiente para analizar esa carpeta de investigación? Sí. ¿Ya la estudió? ¿Ya platicó con su cliente? Sí. Y mentiras. Ni platica, ni vio la carpeta de investigación. Y a la hora que el Ministerio Público está exponiendo es cuando trata de hablar, de justificar, de argumentar, pero se da cuenta de muchos detallitos que se le escaparon al Ministerio Público. Y que muchos defensores particulares que sí leen esa carpeta de investigación y sí exigen tiempo para analizar esa carpeta de investigación que les entregó, detecta esas fallas y a la hora de argumentar los hace valer al juez. Y en consecuencia no se justifica la detención. Pero ya se argumentó, ya analizó el defensor, que es a lo que quiero llegar. Que ustedes como defensor hay que analizar esos hechos. Primer paso, estudiar bien el hecho, ver los artículos que el Ministerio Público está dando a conocer como clasificación del mismo. Sígale, por favor. Flagrancia conforme al 16 constitucional y 146 fracción segunda, inciso B del Código Nacional. Esa persona fue detenida por un señalamiento que hicieron. Por eso el Ministerio Público está diciendo si está detenido conforme a la flagrancia, como lo establece el artículo 146, fracción segunda, inciso B, por señalamiento. Pero ustedes van a señalar, van a platicar cómo te detuvieron. Y se van a dar cuenta de que no siempre tiene la razón el Ministerio Público, de que fue detenido en otra forma. Se metieron en la casa y lo sacaron a fuerza, ¿sí? Pero el Ministerio Público dice que fue por señalamiento. Entonces es necesario acreditar esa circunstancia de cómo fue detenido esa persona, que le violaron los derechos fundamentales para que no se justifique la detención. Y ahí es donde ustedes están trabajando. Pero primera recomendación, platiquen bien con su cliente. Que sea sincero el cliente, que le diga: sí cometí el hecho y lo cometí así, para que ustedes lo puedan valorar. Porque a ver si coincide con lo que hizo el Ministerio Público, y si no, pues vamos a necesitar estos medios de prueba para atacar lo que dijo el Ministerio Público. Pero tienen ustedes que analizar esa carpeta de investigación. Eso es lo que quiero llegar. ¿Qué más? Al Ministerio Público a las 18:30 p.m. día fue 1 de puesto a febrero. disposición del Ministerio Público a las 6:30, el día 1 de El día febrero. 1 de febrero. Usted se presenta el día 1 de febrero a las 23 horas y ya no está el Ministerio Público, pero deja y le reciben escrito donde Usted se presenta al el imputado Ministerio Público para acreditar que ya se va a hacer cargo de la defensa. Y le van a decir: no, ya se fue al Ministerio Público. Recíbame este escrito. No puedo. No, sí puede, me lo tiene que recibir. Porque si no, yo cómo voy a argumentar que me apersoné ante el Ministerio Público. Si se lo entregan mañana, me vale, pero recíbame.
el escrito, porque me voy a hacer cargo de la defensa. Y quiero hacerme cargo de la defensa para que me enteres de todo lo que vas a hacer, ministro público. Me notifiques para poder intervenir si es necesario, o estar presente en esos actos de investigación. Le va a decir el ministro público que no. Yo soy Juan Camaney, soy la autoridad y aquí se hace lo que me pega la gana. Pues ya depende de usted como defensor si lo permite. Porque vamos a ver los artículos que le dan derecho a usted decirle: párale, ministro público, párale. Desde que fue detenido tengo derecho a ser su defensor. Él tiene derecho a tener un defensor. Y tú tienes que respetarle, es un derecho fundamental. Y si no, atente a las consecuencias. Porque voy con el juez de control, que es el que va a controlar que se respeten esos derechos del imputado, o me voy a la Comisión de Derechos Humanos. ¿Para qué? Te atengas a las consecuencias. ¿Sí me explico? Pero me tienes que notificar de todos los actos de investigación que vayas a realizar, porque yo soy el defensor y aquí te lo estoy acreditando. Por eso es importante que me recibas el que esté, que fui designado defensor. Homicidio, artículo 133, 137 y 147 del Código. Es la clasificación que da el Ministerio Público a ese hecho. Homicidio, 133. Y para el Ministerio Público todos los homicidios son calificados. Todos los homicidios son con ventaja. Todos. O sea, para él no hay un homicidio simple intencional. No hay un homicidio en riña, carácter provocado o provocador, o exceso en legítima defensa. No quiere investigar y lo más fácil es homicidio calificado con ventaja. Y después anda haciendo las cochinadas porque quiere reclasificar. Quiere decir: no, me equivoqué, no es homicidio calificado, es simple intencional, pero va a tener ya problemas. ¿Sí? Pero para eso es la investigación complementaria, para que termines de investigar, Ministerio Público. Pero las primeras investigaciones, los primeros actos de investigación, te van a decir cómo sucedió el hecho. Y si hubo una riña, respeta esa situación. Pero siempre dice: hubo una discusión, y de la discusión van a tal sacar la pistola y la mata. Y después quiere reclasificar, quiere decir homicidio en riña. Y entonces la pregunta es: ¿en qué consiste la riña conforme al Código Penal? Una discusión no es riña. Y es cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque no realizó una investigación objetiva, imparcial, que lo lleve a la verdad, no como en el sistema anterior, que hacíamos como Ministerio Público lo que nos daba la gana con el detenido, inventábamos todos los delitos. Nadie nos podía decir que no. Lo que yo hacía en averiguación previa se iba hasta sentencia. Ahora no. Vas a investigar en una forma objetiva, imparcial, que te lleve a la realidad del hecho para que no quede impune el delito. Porque ese es el problema, que las mentiras que hace en la investigación inicial, después no haya cómo justificarlas. Y es cuando se vienen las sentencias absolutorias o la no vinculación y queda impune ese delito, porque al realizar el juicio de tipicidad, los hechos con el tipo penal no se justifica los elementos y en consecuencia se va el amigo. Mejor realiza una investigación como debe ser, Ministerio Público, para que cuando se lleve a cabo el juicio de tipicidad encuadre el hecho con el tipo penal. Que no quede así el hecho y el tipo. A Chihuahua,
si hubo un hecho que está considerado como riña y lo quieres hacer calificado con ventaja, pues no te va a dar. No podrá. Y la defensa puede mostrar esa situación. ¿Ok? Pero ya no te dio, ya no lo comprobaste, Ministerio Público. Y esa es la labor del defensor. Lo que debemos hacer. ¿Qué más? Dice el autor 21 fracción primera. Con Artículo el carácter de autor. Así es. ¿Sí? Doloso. Con Artículo artículo 17, artículo 17, fracción primera y 18, primer párrafo en el Código Penal. O sea, no va a salir con que es un delito culposo. O es intencional, doloso o culposo. Así es. Pero demuéstralo siempre. El Ministerio Público inició la investigación el 1 de febrero. El imputado ante la policía que lo detiene lo entrevista y acepta el hecho, lo Fíjense bien, ratifica ante el Ministerio esto Público. que estamos mencionando es muy común, que el Ministerio Público nos diga, traigo acta, en la cual fue entrevistado el imputado Y lo acepta. por medio del policía y acepta el hecho. Ustedes como defensores, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Sí? Lo entrevista y aceptó el hecho, lo ratifica ante el Ministerio Público a las 22 horas. Forma parte como dato en la carpeta. Esa declaración, según eso que hizo ante la policía y la ratificación que hizo ante el Ministerio Público, forma parte como dato de prueba. Y para el Ministerio Público está la aceptación del hecho por parte del imputado. Y aquí es donde van a entrar ustedes a argumentar. ¿Vale esa entrevista? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Y si tienen en mente el arma para parar al Ministerio Público, le van a decir, no, señor juez, desestima esa entrevista, pero tiene que decir el por qué. Y hay 2 artículos que le dan el arma al defensor para mandar al diablo esa declaración. Sígale, por favor. Y el Ministerio Público recibe declaraciones de testigos y hay periciales del Permítame. instrumento del delito. Vamos aquí en esa parte. Declaró ante el policía y ratificó ante el Ministerio Público. ¿Qué nos dice el 114? Artículo 114, por favor. ¿Quién lo tiene el código? 114. Declaración del imputado. El imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. Ahí está. Fíjense bien. Hay que leer bien los artículos. Es cierto, el imputado tiene derecho a declarar en cualquier momento, desde que es detenido hasta la sentencia. Tiene un derecho a declarar. ¿Qué más? En este caso, podrá hacerlo ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional. A ver, no escuché. ¿Ante quién va a declarar? Ante el Ministerio Público o ¿O? ante el órgano jurisdiccional. ¿Y ante quién declaró? Ante el policía. Vale. No. Ahí está el primer argumento, señor Un juez. fedatario. A la hora que vayas a resolver, no tomes en cuenta eso que dice Desestima la declaración ante el policía. y justifícalo. ¿Por qué? Porque el 114 no lo permite. Ahí aparece que declaró ante el policía. Y acá ratificó, pero pues no Pero- vamos a saber qué ratificó. ¿Qué fue lo que declaró. ratificó? Por un lado. ¿Sí? Pero esa declaración Vale. no va a valer. Pero hay que decirle al juez por qué no va a valer. ¿Sí? Y ahí ustedes, si ven el 114, ya están mandando al diablo esa declaración. Ahora, relacionado con el 125, ¿qué nos dice el 125? Fíjense ustedes por qué es importante que ustedes hayan presentado el escrito como defensor. 125. Entrevista de los detenidos. El imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia, antes de rendir su declaración tendrá derecho a entrevistarse oportunamente. Permítame, ¿qué es lo que tiene que demostrar el Ministerio Público? Que dio cumplimiento al 125. ¿En qué consiste el 125? En que tu detenido tuviste oportunidad de platicar con tu defensor. Si no lo justifica, hay 2 motivos que no vale esa declaración. No fue ante el Ministerio Público
y no está acreditado que se haya entrevistado primero con el defensor. Sígale. El imputado se encuentra detenido por cualquier circunstancia. Antes de rendir su declaración tendrá derecho a entrevistarse oportunamente y en forma privada con su defensor. Ahí está. A ver, Ministerio Público, demuéstrame que platicó con su abogado en forma privada antes de declarar. Y el Ministerio Público se justifica. Declaró ante su defensor y el defensor era el defensor de oficio. Sí, pero demuéstrame que se cumplió con el ordenado del artículo 125. Por eso es importante que se conozcan los artículos. Por eso los estamos mencionando para que tengan ustedes forma de argumentar y mandar al diablo lo que hace el Ministerio Público. ¿Sí? En el primer hecho, 140 y 148. Tiene armas para mandar al diablo lo que hizo el Ministerio Público. Y en este hecho, que declaró, sí, pero para que haya declarado el detenido, tiene que ser conforme al 114 y 125. Contestó su pregunta uno de los que nos están siguiendo, doctor. Dice que la declaración no vale porque no estaba presente un defensor a la hora de la declaración. Ahí está. ¿Sí? Y si está presente el defensor, el Ministerio Público tiene que justificar que cumplió con lo que dice el 125. No nada más decir, porque es muy común escuchar al Ministerio Público que dice, declaró ante su defensor o en presencia del defensor. Sí, es cierto, pero ahora demuéstrame que la formalidad exigida en el 125 la llevas a cabo. Y es donde ponen ustedes a temblar al Ministerio Público, ¿sí? Porque tiene que acreditarlo y le va a decir infinidad de cosas, pero muy sencillo. Nada más dime qué es lo que exige el artículo 25 y se lo llevas a cabo. Estos ejemplos, síganme por favor. Y el Ministerio Público recibe declaraciones de testigos y hay periciales del instrumento del delito, lo reconoce como de su propiedad ante el Ministerio Público, se queda detenido 48 horas, lo judicializa el Ministerio Público. Sí, podrá decir, a ver, tú, detenido, esa arma tuya, sí, es mía. Pero eso no quiere decir que ya sea responsable. Porque puede suceder que el arma, pero Que no esté ligado con me el la derecho. quitó él, la tomó él, estaba prestada, sin prestársela, la tomó él. Por eso es importante analizar los hechos y el contenido de esas declaraciones y tener en mente los artículos que nos están diciendo cuáles son las formalidades que tienen que respetarse. Porque si lo relacionamos con el artículo 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué nos dice? ¿Qué dice el artículo 14? Principio de prohibición de doble enjuiciamiento. Así lo tengo yo. ¿El 12? Ah, no, dijo el 14. El 14, dije. Principio de juicio previo y debido proceso. El 12. 12. Dice, ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada ante un órgano jurisdiccional previamente establecido. ¿Sí, Gary? ¿Sí? Conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego a estrictos derechos humanos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ello emanan. ¿Sí, Gary? Ya hasta ahí no tengo ese. Ok. Si nosotros preguntamos qué es el debido proceso, encontramos una respuesta. Cumplir con las formalidades y requisitos establecidas por la ley. Desde la detención. De tal manera que el Ministerio Público tú tienes que cumplir con los requisitos y formalidades que establece el Código Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué dices? Porque el artículo primero te lo está ordenando. ¿Qué nos dice el artículo primero del Código Nacional? Artículo 1.
Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este código son de orden público. Permítame. ¿Qué es eso de orden público? Recomendación. Hay que leer todos los artículos y estar analizando, y lo que no se entienda, vámonos al diccionario. Procuren siempre tener un diccionario a la mano. No decir estas palabras ya me las sé. No, que no nos dé pena analizar. Por ejemplo, aquí dice, híjoles, es de orden público. ¿Qué es eso de orden público? Que cualquiera puede acceder a él. No. Hasta cierto punto. Bueno, Deben respetar lo que dice el Código Nacional. Código, sí. O sea, al contrario, no cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Ok. ¿Sí? Sino aquí lo está diciendo, mira, lo que yo digo como Código Nacional de Procedimientos Penales es para que se respete, porque es de orden público. No puedes hacer lo que te dé la gana, por mucha autoridad que seas juez o ministerio público. Cumple las formalidades que está mencionando el Código Nacional. Por eso es importante tener en mente los artículos para en su momento relacionarlos, porque son ustedes los que van a hablar y a convencer que ustedes tienen la razón. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos hechos en relación con el artículo 140 y 149, 114 y 125? Quise poner esos dos hechos diferentes. Uno, donde se tiene que cumplir lo ordenado por el 140 y 148. Y lo que es delito de querella. ¿Sí? Y este otro, que es delito, los que se persiguen de oficio, delito grave, en la cual no voy a lograr la salida de él. Va a ser prisión preventiva oficiosa, con medida cautelar. En aquella, en el primero, ¿por qué el Ministerio Público en todos los casos quiere la prisión, la medida cautelar? Si las medidas cautelares no son oficiosas, tienes que justificar las medidas. Y tú, defensor, ¿por qué siempre lo permites? ¿Por qué te quedas callado cuando el Ministerio Público en un hecho que no amerita la medida cautelar? ¿Por qué lo permites? ¿Sí me explico? Por eso están los dos hechos, para que ustedes vean la diferencia. ¿Cuándo tienen ustedes razón para pelear y llevarse a su cliente? ¿Y cuándo hay que decir, bueno, pues ahora lo voy a pelear en el juzgado? ¿Se entienden los dos hechos? ¿Se entiende la diferencia? Sí, claro. 167 aquí, prisión preventiva oficiosa porque es delito grave. Ni puedo meter las manos. Pero en el otro, ¿por qué me vas a aplicar medida cautelar, Ministerio Público, si no es oficiosa las medidas cautelares? Tengo derecho a defenderme en libertad. Me da este sistema. Y nada más cuando se justifique, vas a pedir las medidas cautelares y me van a aplicar. Son 14. A ver cuál de ellas me van a aplicar. Y el Ministerio Público siempre pide 7, 8. ¿Pero por qué tantas? Si con una es más que suficiente. ¿Pero por qué pone todas? Y el defensor, ¿por qué acepta que se apliquen todas? Máxime cuando es citado el imputado a la audiencia de formulación de imputación. Se presente el amigo en cumplimiento al citatorio. Y si se está presentando en cumplimiento al citatorio, ¿por qué me vas a pedir medidas cautelares? Si te estoy demostrando que tengo interés de darle solución a mi problema, que no me voy a pelar, ni voy a obstaculizar la investigación complementaria, por eso me estoy presentando, para responder. ¿Por qué me aplicas medidas cautelares? Y tú, ¿por qué mi defensor me las permites que me las aplique? Con el debido respeto. Ahora, después de haber analizado esos dos hechos, sígale por favor. Artículo 316, no vinculación. ¿Qué pasa con el 319? Es decir, si en un momento dado el juez considera que no se acredita el hecho, que no se acreditan los elementos del tipo, que estamos en un caso de atipicidad, se va a dictar auto de no vinculación. Y lo permite el 316. Pero si leemos el
319, ¿qué voy a lograr con un auto de no vinculación? Vamos a ver, 319. Auto de no vinculación a proceso. Dice, en caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este código, Permítame. ¿Cuáles requisitos del 316? El 316 nos está diciendo, para que dictes tu juez una auto de vinculación a proceso, que el hecho sea considerado como delito, que se acrediten los datos de probar los hechos, que se acredite que es un delito, que se acredite la probabilidad de que lo cometió, de que no hay una excluyente de responsabilidad que pueda hacer valer el detenido. El hecho, que se justifique en el tipo. El Ministerio Público tiene que recabar datos de prueba para demostrar que este hecho sí encuadra en el tipo. Si no encuadra, está la tipicidad y como consecuencia nos van a dictar acto de no vinculación. Sígale, por favor. El juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y en su caso ordenará la libertad inmediata del imputado. Bueno, no hay auto de vinculación, se levantan las medidas cautelares y te vas. ¿Qué puede hacer el Ministerio Público? Sígale. Dice, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubieran decretado. Dice, el auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule nueva imputación, salvo que en el mismo se decrete el sobreseimiento. Fíjense, ojo, ¿qué es lo que nos sucede en la realidad? Que ya el Ministerio Público el defensor obtuvo un auto de no vinculación y ya con eso se queda conforme y contento. Pero esa última parte que nos acaba de leer el compañero, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? A seguir adelante para reponer, justificar, rectificar lo que hizo mal y otra vez formulación de imputación. Para que eso no suceda, el Código Nacional le está dando un arma al defensor. Le está diciendo, pide el sobreseimiento. Si ya quedó demostrado que no hubo elementos por una vinculación, no te quedes callado, tú, defensor. Sigue alegando. Pide que se declare ya sobreseída la causa, para que ya no pueda hacer nada el Ministerio Público. Ya se analizará, se escuchará al Ministerio Público los argumentos del defensor y el juez va a resolver si sobresee o no sobresee lo que está pidiendo el defensor. Si se logra el sobreseimiento, problema terminado. Ya logró el defensor demostrar y que no lo vuelvan a molestar a ese amigo. Pero si se quedó callado el defensor y no pidió el sobreseimiento y no se resolvió, pues al rato corrige la falla del Ministerio Público y otra vez adelante. ¿Se fijan ustedes? Por eso estamos diciendo, vamos a entender bien cada uno de los contenidos de los artículos para saber qué es lo que voy a argumentar y qué facultades tengo para hacerlo. Y la respuesta me lo va a dar los mismos artículos del Código Nacional. ¿Queda claro? Todo esto lo vamos a explicar más adelante. Nada más es primera introducción. Sígale. Pregunta, ¿qué puede hacer el Ministerio Público? Conforme al 3.19, corregir las fallas que tuvo, solicitar otra vez formulación de imputación y va a lograr la autovinculación porque corrigió las fallas. Pero si se sobreseyó, no puede ser. ¿Sí? Pregunta, ¿puede pedir sobreseimiento? Sí, ¿por qué o no por qué? O sea, ¿quién lo va a pedir? El defensor. Ya estudió el problema. No te quedes callado, pide el sobreseimiento y si lo acreditas, ya lograste ahora sí terminar ese problema como debe ser. De fondo. ¿Qué efectos tendrá la declaración del sobreseimiento? Pues Problema terminar. terminado. Y la conclusión con el sobreseimiento. Terminó con el problema.
Sígale. Conforme al artículo 6º, ¿qué importancia tiene? Por eso nos preguntamos, bueno, ¿y por qué empezamos las pláticas con el artículo 6? Porque es la que me da el derecho, principio de contradicción. ¿Y en qué consiste ese principio de contradicción? De atacar al contrario. ¿Quién es mi contrario? El Ministerio Público. De todo lo que pida, yo tengo derecho a atacar. ¿Por qué? Porque me lo da el artículo 6. Entonces yo tengo que tener en mente el artículo 6 para fundamentar el por qué estoy en contra del Ministerio Público, del asesor. Son mis contrincantes, son la parte contraria. Y lo que ellos argumenten, yo lo puedo atacar. Por eso era importante empezar con el contenido del artículo 6. Y como ejemplo, los dos hechos. Recomendación: analizar con calma los artículos Fíjense bien, que más se aplican en la primera etapa. si nosotros preguntamos, bueno, ¿qué debo tener en mente en la etapa de investigación inicial? Mi recomendación, los artículos que vamos a analizar. Pero no nada más leerlos a trancazo, sino palabra por palabra. Y si veo una palabra que no la entiendo bien, coger el diccionario. Y se van a dar cuenta de que con la ayuda del diccionario voy a encontrar Otro sentido. el que debe ser, El que se debe acomode ser al artículo. Hay diccionarios jurídicos o de la lengua española. Entonces no hay que creer que ya todo me lo sé. Por eso hago la recomendación. Un diccionario a mi lado, sea jurídico o de la lengua española. Y artículo que lea despacito. Esa palabra. No decir, ya la sé, sino esa palabra. ¿De acuerdo? Le permitirá fundar y motivar sus alegatos. Si yo entiendo los artículos que voy a señalar más adelante, ya tengo material para argumentar. La argumentación jurídica es muy importante en este sistema. Y los artículos que vamos a mencionar me van a dar ese material. ¿Queda claro? Uno. Es de orden público. Y luego la pregunta, ¿qué es orden público? El artículo primero. Ah, ok. Es uno de las características. Es de orden público. Es de orden público. Ya lo explicó usted. Entonces, ¿qué se entiende por orden público? Búsquenle la interpretación adecuada. Para que le puedan ustedes decir al Ministerio Público, párale, no es lo que tú quieres y lo que tú creas. Porque en el 140 está la palabra podrá. Y el Ministerio Público luego dice, a mis conveniencias, esa palabra podrá es facultad potestativa. Si quiero, te suelto, si no, no. Párale. No es facultad potestativa. Al contrario, te está diciendo que sí lo puedes hacer. Hazlo. Te está ordenando el artículo. Y en base al artículo primero, es de orden público, no es lo que tú creas que es, sino lo que tiene que ser. Por eso le digo, híjole, esa palabra podrá, ¿quién me puede dar el concepto correcto? El diccionario. ¿Sí? Y si ustedes consultan la palabra podrá, ahí van a encontrar el significado para decir al Ministerio Público, párale. No es lo que te conviene o no te conviene, o si quieres o no quieres, o te llega el precio o no te llega el precio, sino es esto. Y vas a esto, tienes que proceder. No te estoy pidiendo que me hagas el favor, ni es una súplica, sino es tu deber. Por eso, cuando ustedes tienen esa seguridad y ese contenido de esos artículos, hablan con propiedad, con seguridad
y paran al Ministerio Público. No esperen que les dé la respuesta el Ministerio Público, porque es soberbio. Él les dice, no, yo soy la autoridad. Eras. Pero ya no, ya eres parte. Y hay un principio de igualdad. Y ante el juez, tú, yo y el asesor, en el mismo plano de igualdad. Ni eres más, ni eres menos. Párale. ¿Queda claro? 2. Finalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí nos está diciendo cuál es la finalidad que se persigue con el Código Nacional. Entonces, ustedes al leer van a descubrir que es para llegar a la verdad, no crear delincuentes, llegar a la verdad, reparar el daño. Por eso aquí se privilegia las salidas alternas, el acuerdo reparatorio. Se está haciendo justicia con el acuerdo reparatorio porque se está pagando el daño. Y el pago del daño es una consecuencia de la sentencia. Si me están obligando a pagar el daño es porque resulté culpable. Entonces se está haciendo justicia, pero privilegia este sistema la reparación del daño. Por eso es salida alterna entre tu víctima y tu imputado, no ante el Ministerio Público y defensor y asesor, no. Respeta la voluntad de ellos dos. No te adjudiques, Ministerio Público, una facultad que no es tuya. Es de la víctima y es del imputado. Los que se ponen de acuerdo en la reparación del daño. Pero todo depende de la labor que ustedes hagan para demostrar si lo que está pidiendo el Ministerio Público como reparación del daño lo es o no es. Ejemplo, violencia familiar. Lo mandan con el psicólogo de la Fiscalía. El psicólogo de la Fiscalía dice, hice un estudio de mercado y la consulta del psicólogo tiene un costo de 300 pesos. Fíjate que dice, si voy al DIF, me cobran 25 pesos la consulta, 30 pesos. Y tú, Ministerio Público, estás obligado a darle la asistencia jurídica y médica a la víctima, pero no en el Sanatorio Los Ángeles, ni en el Español. Para eso hay instituciones públicas. ¿En qué te basas en que tu psicólogo diga que 300 pesos? Y siempre pide, se necesitan 30 sesiones del psicólogo. A 3, 9,000 pesos. Si quiere comprar un carro. Y los niños necesitan comer. Oye, dale la asistencia psicológica, mándala allí. Le van a cobrar 25, 30 pesos. Pregunten ustedes y verán cómo es la cantidad que pagan. Entonces, a la hora de reparar el daño o que te condenen al pago de la reparación del daño, ¿por qué categóricamente lo que dice el psicólogo de la Fiscalía? Entonces, defensor, ¿qué labor hiciste? ¿Qué defendiste? ¿Qué actos de investigación realizaste para ver si era cierto que cobran 300 pesos? ¿Sí me entienden? Por eso es importante esa labor de ustedes como defensor. Pero el artículo 2 nos está diciendo la finalidad que se persigue con el Código Nacional. Y ese es el argumento muy bueno que tienen ustedes para parar al Ministerio Público. Artículo 6. Artículo 6. Principio de contradicción. ¿Qué es, cuándo y cómo lo va a aplicar? ¿En qué consiste? En todas las audiencias, en cada momento, ustedes tienen que hacer uso de ese principio. No es a ver si quiere usted atacar a la otra parte o si le dan permiso. Es un principio. ¿Y qué se entiende por principio? Es una regla que se tiene que cumplir. Y usted tiene derecho, el Ministerio Público tiene derecho, el asesor tiene derecho a la contradicción, al principio de contradicción. Y el artículo 6 le va a decir en qué consiste. Ustedes analicen.
Artículo 11. Igualdad entre las partes. Ojo con el artículo 110. ¿Qué nos dice el artículo 110? ¿Por qué quiero yo que tengan presente la igualdad entre las partes? ¿Qué es eso de igualdad entre las partes? 110. Designación de asesor jurídico. Dice, en cualquier etapa del procedimiento las víctimas u ofendidos podrán designar a un asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado. Fíjense ustedes, aquí aparece la figura del asesor o defensor. ¿De quién? De la víctima. Ustedes pueden estar como asesor o defensor de la víctima. Y arrogante el Ministerio Público los va a querer hacer a un lado. Y queremos apapachar nada más al defensor. Es aquí donde el asesor va a decir, señor juez, párale. Hay un principio de igualdad entre las partes. Y el trato que le estás dando al Ministerio Público y al defensor, me lo tienes que dar a mí también. Esto es importante para que vean ustedes que ser asesor de la víctima es ser defensor. Están desempeñando su función como defensores, no del imputado, pero sí de la víctima, y van a hacer valer los derechos que le asisten a la víctima. ¿Sí? El Ministerio Público es el representante del Estado. Tú representas al Estado y yo no me meto contigo, Estado, pero voy a defender los derechos de la víctima. Y si estás fallando como investigador del Ministerio Público, yo te voy a pedir actos de investigación. Y está el artículo 216. El 216, ¿qué nos dice? 216. Dice... 216. Ya estamos en la investigación complementaria. Y ahí aparece ese artículo. 216. Dice... Proposición de actos de investigación. Durante la investigación, tanto el imputado, como cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que Permítame. consideren pertinentes. ¿Quién representa a la víctima o al ofendido? El asesor. Entonces, como asesor, ¿qué es lo que le pueden pedir al Ministerio Público? Quiero que lleves a cabo estos actos de investigación. Ejemplo, quiero que me declares a este testigo. Quiero que lleves a cabo esta inspección en el lugar de los hechos. Quiero que me recabes este peritaje. Para que cuando tengas que presentar la acusación, estén ahí esos actos de investigación que te permita fundar lo que vamos a pedir por respeto a los derechos de la víctima. ¿Sí? Pero en la práctica, ¿qué sucede? Que siempre nada más escuchamos al asesor. Hago muy a las palabras del Ministerio Público. Estoy de acuerdo con el Ministerio Público. Nada que mencionar. Acepto el Ministerio Público. ¡Vete al diablo! Por lo menos estudia la carpeta de investigación para que las fallas que tiene un Ministerio Público puedas tú exigir que se las corrija. Porque lo contrario vas a perjudicar a la víctima y la víctima solicitó los servicios del defensor y el defensor tiene los mismos derechos de igualdad que los otros dos, Ministerio Público y defensor. ¿Ven ustedes cómo es importante conocer estos artículos? ¿Para qué? Para poder argumentar. Debido proceso, el artículo 12. ¿Qué es? Ahí nos dice lo que es el debido proceso respecto a los requisitos y formalidades del procedimiento. Y siempre para obtener una sentencia condenatoria en base a debido proceso. Porque si no se cumple con el debido proceso, se le viene bajo el proceso, la sentencia. ¿Y dónde vamos a encontrar esos requisitos y esas formalidades? En el Código Nacional. Por eso estamos analizando estos artículos que debemos tener presentes, todos si es posible, pero por lo menos los que estamos mencionando,
para poder argumentar. ¿Sí? Artículo 13, presunción de inocencia cuando lo hace valer. Aquí es donde entra este principio y este derecho fundamental. ¿Qué es la presunción de inocencia? Juan Pueblo lo desconoce, pero ustedes defensores, explicarle a ese cuate. Y en un momento dado, pues, ¿por qué el Ministerio Público está pidiendo medidas cautelares? ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? Ya lo está considerando como culpable. Y la presunción de inocencia, que justifique por qué quiere esas medidas cautelares. Yo tengo derecho a presentar pruebas o datos de prueba o medios de prueba para acreditar que no se justifica. ¿Y cómo voy a saber yo si va a pedir medidas cautelares? Si el Ministerio Público cumplió con el 140 desde que fue detenido, ahí tiene que decir, voy a pedir medidas cautelares, prisión preventiva o las otras 13, pero tiene que justificarlas. Y ustedes ya, va a pedir medidas cautelares, pues voy a ir preparado con los medios de prueba para demostrar que no se justifican las medidas cautelares. Si tiene domicilio fijo, vive con su familia, tiene un trabajo fijo, trabaja en la Secretaría de Educación Pública y tiene derechos de antigüedad, y el delito es no grave, ¿por qué le vas a aplicar la medida cautelar? Voy preparado para demostrar que no se justifica. ¿Sí? Si es un delito de querella, lesiones, y quiere el Ministerio Público hasta la prisión preventiva, es grave. ¿Por qué? Si no es delito grave. Y la presunción de inocencia, ¿dónde está quedando? Por eso van ustedes preparados. ¿Sí? Pero recuerden, ahorita nada más estamos viendo los artículos que deben de ser base para su argumentación. Artículo 16, justicia pronta, cuando lo pueda hacer valer. ¿Por qué una simple violencia familiar dura hasta 2 años? ¿Por qué? Si hay un principio de que la justicia tiene que ser pronta. Un delito de robo a Soriana de una caja de chocolates y el Ministerio Público a veces pide la prisión preventiva y tarda hasta 1 año para resolverse y puede dar lugar a las salidas eternas. Reparar el daño. ¿Por qué se tarda tanto tiempo? ¿Por qué mandas al diablo este principio de justicia pronta? ¿Y el defensor? ¿Dónde está? Ok, entonces con 17. Artículo 17, derecho a defensa y asesoría. Artículo 110 también viene en esa parte. No suple al Ministerio Público. O sea, el asesor No lo suple. no va a suplir al Ministerio No Público. altera, pero sí complementa el Complementa las artículo fallas del Ministerio 338. Público. O sea, no va a tomar el papel del Ministerio Público el asesor, pero sí apoya, sí complementa la actividad del Ministerio Público. Por eso es importante la función de ustedes. ¿Sí? Pero, ojo, el defensor tiene que tener cédula profesional para demostrar que es abogado. Porque este código dice, tiene que garantizarse el derecho de defensa por abogado. Y para demostrar que soy abogado, la cédula profesional. Y es triste decirle a una persona que no es abogado, discúlpeme, usted no puede estar presente por muchos, pero los conocimientos que tenga, voy a creer a un defensor del público, porque usted no acredita la cédula profesional. Y tiene que ser detenido como abogado. ¿Queda claro? Estoy en una forma rápida viendo estos artículos, porque nada más estoy señalando que hay que tenerlos presentes para poder entrar a materia. Perdón. Si por una cosa o por otra como abogado se me olvida la cédula, pero yo en mi computadora me meto en Google y le digo, mire, aquí está donde yo sí soy abogado. Para que no suceda eso, regístrese. Sí, de hecho está registrado nomás. Regístrese en general, a los abogados en general. Regístrense
ahí en el edificio, en el tribunal. Ahí estoy acreditando que tengo la cédula, porque sí, se me puede olvidar, pero si usted dice, ya estoy registrado y ahí aparece la cédula, de momento no la tengo. Oficial de sala verifica a ver si está registrado. Sí, señor, sí está. Y en caso de que no estuviera registrado y que se le haya olvidado la cédula, ¿sí puede pasar eso que dice el licenciado? Puede pasar, pero Que ya lo depende, busque en internet, mire, aquí está. ya depende del juez. Sí, lo que acepta. quiera Metí a la aceptar. página de la SED y aquí está mi registro. Perfecto. Dice, ¿qué nos dice el 259? 259 y 261. 259. Sí, hay que tener presentes esos dos artículos. 259, ¿qué dice? 259 dice, cualquier hecho puede ser A ver, probado. ¿qué? Cualquier hecho puede ser probado. Usted quiere probar que tiene de cédula. ¿Es un hecho? Que cualquier hecho puede ser probado. ¿Qué más? Por cualquier medio, siempre y Cualquier cuando sea medio. lícito. ¿Es ilegal presentarlo ese aparato? La plataforma. Pues no. Y cualquier hecho, por cualquier medio, requisito que sea útil y que sea lícito. Quiero demostrar que tengo la cédula, pero no la traigo. Yo voy a demostrar ese hecho. Señor juez, con fundamento del 259, me he metido a mi cédula para... Aquí está. Estoy Era mi registrado. duda. Mi acreditación, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a decir? No, no me lo enseña a mí, juez. Usted no me lo enseña a mí. Pero oficial sala, lleve al Ministerio Público y al asesor la computadora para que vea. ¿Ministerio Público algo que manifestar? No. Asesor, no. Se tiene por acreditado. ¿Por qué? Porque estoy respetando el principio de contradicción. Si ellos no se oponen, ¿Y si se pusiera? ahora voy a resolver. Ajá. Conforme a 259, él está acreditando que tiene su cédula, se admite. En una ocasión, licenciado, en un punto de este, no recuerdo, ya hace años, un abogado demostró que era abogado y que tenía cédula con los testigos que llevaron. Y se lo admitieron. ¿Y aquí qué está diciendo ese artículo? Con cualquier. Voy a Cualquier presentar medio. la declaración de dos testigos. ¿Es Se lo ilícito? admitieron. No. Fue Arturo Torres. Por eso, fíjese bien, por eso le digo, si él tiene presente en mente ese artículo 259, y ahí está diciendo cualquier hecho, y yo quiero demostrar que el hecho... Pues lo que dice el compañero, ¿Perdón? la ley de amparo permite el Código Civil Federal, el Código de Procedimientos Civiles. En el Código de Procedimientos Civiles te dice que el hecho se puede acreditar con dos testigos, cualquier hecho. Por eso le digo, volvemos a lo mismo. 259, Sí, en este caso. cualquier hecho con cualquier medio, ¿qué se necesita? Que sea útil y que sea legal. Punto. ¿Quién va a calificar eso? El juez. Pero si el Ministerio Público y el asesor no hacen uso de ese derecho del 6 y salen con que espero su resolución, pues ahí te va la resolución. ¿De acuerdo? Licenciado, Ok. una pregunta. Es claro que el juez de control, esa es la finalidad, llevar control de la legalidad, de la audiencia, de los derechos de la víctima, del culpado. Pero hay otros casos donde sí puede el juez decir, si se le pasa la defensa, si a todas luces se ve que el Ministerio Público, como dicho, nos está bañando, ya no es la Preferible es que yo control. diga, Yo sé que es la función del defensa, Sí. la defensa. pero yo sí, digo, pues, me está demostrando que el defensor no tiene conocimientos suficientes en la teoría del delito o en el... como en ese caso, no pide el sobreseimiento de justicia. No pide, pero yo voy a resolver. Híjole, Es lo que caray, estoy viendo que siempre está No se sellado, derecho, que no no lee, que participó, siempre está que no usted está resuelva. Una de dos, pero no tiene conocimiento de lo que está pasando. A ver, señor defensor, ¿qué se puede hacer? A ver, venga, defensor, Ministerio Público y asesor. A ver, defensor, ¿qué es lo que pasa? ¿No conoce usted este sistema? Mire, mejor, para no exhibirlo, retírese. Porque tengo facultad a garantizándole al señor una defensa técnica adecuada. Usted no lo está demostrando. Retírese y que venga un oficio o que venga otro particular. Vamos, eso sí es
vamos, grave. Que no, Gravísimo. Pero otra, por decir, cuando no se pide que se levanten las medidas cautelares y se le está pasando por ¿Quién? un volado la defensa. Ah, no, pues. Sí sucede, sí Ya sucede. cambió. Por eso Pero le digo, cámbiamela porque por eso, antes de, señor defensor, algo que manifestar. Nada. O espero su resolución. O estoy de acuerdo. Pues ya me cortó las alas. Ya los dos están pidiendo algo. Y si está el asesor, los tres están pidiendo algo. ¿Cómo me puedo poner en contra? No, tiene Pues que el resolver. control, el juez de control es precisamente Pero, eso. ok, Yo estoy ejercieron viendo su que la derecho, persona fue, pidieron prisión preventiva y no es prisión preventiva. ejercieron no su se derecho, respetó la presunción mientras de que inocencia. puede suceder que diga, quiero la prisión preventiva. Ah, caray. Yo puedo decir, no se justifica la prisión preventiva, el delito no es grave, presunción de inocencia, y tienes el derecho a salidas alternas, y ¿sí? No te autorizo la prisión preventiva. No obstante que el defensor fue omiso, se quedó callado y todo eso, pero en respeto a los derechos fundamentales del imputado y tomando en consideración que el hecho no es delito grave, no hay armas, no hay sangre, no hay, según el delito, ¿verdad? No hay, y a lugar a salidas alternas. Y el señor se presentó a la audiencia, no lo trajeron, no aplicó. Pero eso ya quedaría a criterio del juzgador, ¿no? O sea, Pero volvemos a lo mismo. Después de control, tiene que... Primero, estoy respetando los derechos que le asiste al señor como defensor. Y eso es lo que me tiene que decir el defensor. No lo hace. ¿Por qué? Por apatía, porque no tiene conocimientos. Entonces, a ver, señor defensor, ¿por qué permanece callado? O sea, primero me voy a cerciorar a ver qué es lo que está pasando. Hubo una audiencia y le hizo Carlos Patrick, el licenciado Rubio era No de nombres. videollamada. Bueno, pues es que así sucedió. Él, por tanto trabajo que tiene, no pidió que se levantara la medida cautelar, prisión preventiva. Sí. Y no sé si Y es se muy le quedaron común. viendo, se le quedaron viendo. No, pues no caía hasta que el reo, desde allá, dijo, Lo pidió. señor, ¿verdad? Sí, cómo no habla lo que tú quieras. Pido que se levante la medida. Sí, qué Sí, bueno. es cierto, señor. Te estoy escuchando Estoy con aquí, él. y él tiene derecho a su defensa y puede hacer valer sus derechos. Entonces no estoy haciendo lo de defensor, estoy respetando los derechos del imputado. ¿Sí me explico? Pero a lo que quiero llegar es, híjole, defensor, ese artículo 6 te da las armas para que intervengas. Lo que estamos analizando te da las armas para que argumentes. Haz valer, para que tengas éxito. Porque nosotros vivimos de los asuntos. Y si nos cortan la sala, para que no suceda eso, por eso estamos aquí en los cursos, en las pláticas. ¿Sí? Pláticas informales donde estamos analizando esto. Y vamos a entrar más adelante. Pero por favor, la recomendación que yo hago, mande al diablo el sistema anterior. No quieran actuar con base en el sistema anterior. Olvídense del sistema anterior, del Código de Procedimientos Penales, y hagan suyo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos artículos presentes y los que vienen más adelante. ¿Les queda claro? Sí. Nos vemos la próxima. gracias.